¿Alguna vez has sentido que piensas, sientes y actúas de formas que no son realmente tuyas? Que hay ideas, creencias de todas formas y colores, creencias que parecen ser lo correcto, lo verdadero o lo que debe ser. Pero cuando comienzas a mirarlas, observarlas con atención, descubres que esas creencias son narrativas, que en esas narrativas está el encierro, la prisión mental. Este audio ha sido inspirado desde mi corazón ya hace un tiempo. Despertaba con esta frase: sal de las narrativas. Hoy está plasmado aquí mi proceso y de la importancia comprender este audio, estas palabras que quedan impresas como vibración en tu corazón y que germinarán a su tiempo y a su hora estas palabras, porque sé que darán frutos. Porque no estoy aquí casualidad, obra del destino. Estoy aquí para acompañar a aquellos que están en un mismo proceso de conciencia. Como he dicho antes, busco reflejos. ¿Por qué la importancia de salir de estas narrativas? ¿Qué son las narrativas? Son las historias que nos han contado y que se han transformado en creencias absolutas, inquebrantables en muchos, inviolables, historias que se han transformado en creencias para explicar la vida, el soplo de vida, la creación de este mundo y quiénes somos. Nos han dicho muchas cosas de dónde venimos, quiénes somos, y todos con la certeza de que es su verdad. Pero ¿cuál es mi verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu historia? Estamos llenos de narrativas personales, las historias que hemos construido sobre nosotros mismos. La narrativa de tu historia familiar, la narrativa de quién eres, de cómo has construido tu identidad desde tu infancia. Y así te has definido a lo largo de la vida. Solo estás parada en una narrativa o historia personal. Y si te dijera que no eres nada de esa construcción, que esa construcción es una historia construida desde la percepción de tus padres y desde una cultura que te ha moldeado. Narrativas culturales, y las culturas marcan las reglas de cómo debemos vivir y relacionarnos. Y si no encajamos en esa regla o en esa forma, somos etiquetados. Aún de las narrativas religiosas, las historias que han dado sentido a lo sagrado, a la fe, a la moral, nos han enseñado qué es lo divino, qué es Dios, qué es el alma, qué es el hombre, qué es el bien, qué es el mal y cuál es nuestro propósito espiritual. Nuestro propósito es descubrirlo. Y que todas esas narrativas, aún hoy, aquellos que han salido de la narrativa religiosa, doctrinaria, bíblica, fundamentalistas, están en las narrativas de la nueva era, con canalizaciones, informaciones,
al día con las informaciones entre esta guerra del bien y del mal. ¿Quién va ganando? Sombreros negros, sombreros blancos. Están con la información al día de todos los eventos que ocurrirán, pendientes de ellos. Si vienen las naves, los extraterrestres, ¿dónde están los puntos de encuentro para ser salvados? Y así están llenos de historias, narrativas que las están haciendo creencia. Estas narrativas de la nueva era que te invitan a transformarte, pero también te están invitando a crear nuevas expectativas, realidades. Cada vez que comparten eventos, cada vez que afirman que todo está escrito, lo que se está haciendo simplemente es programarlos para que se concrete. No hay profecía, todo es un plan. Las profecías son planes, pero todo es perfecto, porque este es un juego y de este juego hay que aprender a verlo, a observarlo en conciencia. Este juego, su base son las narrativas. Y las narrativas es la prisión. Las narrativas no son malas ni oscuras, ni tienen intenciones dañinas. Las narrativas, el origen de ellas, son por conciencias separadas de la fuente, conciencias en densidad, conciencias polarizadas, pero todo aquí cumple un rol. Y en este espacio de la galaxia se está jugando un juego de dualidad, un juego que termina, pero lo decides tú. Por eso la importancia de salir de tu juego de dualidad. Pero para salir del juego de dualidad es importante ahora que descubras que las bases de este juego son las narrativas. Pero el problema no es la narrativa en sí misma, sino cuando dejamos de verla como una historia, como simplemente una narrativa, pero la empezamos a creer como una creencia, como única verdad, como que es la única forma de ver las cosas, o es la única manera de salir del juego, o es la única manera de salvación, las naves y los seres extraterrestres. Narrativas que son tu prisión. El problema es cuando dejamos de elegir por nosotros mismos y se actúa como si fuéramos personajes de una película que no escribimos, siguiendo guiones que no nos pertenecen. Pero sientes miedo a salir de lo establecido. ¿Comprendes qué es el encierro? Hace 5 años nos encerraron por algo que no existía, pero el encierro no fue más que el espejo. Se nos ha mostrado que estamos encerrados en nuestra propia prisión mental. Por eso insto a aquellos que están escuchando con una escucha activa, descifrando estas palabras, atesorándolas, porque es importante liberarnos. Y liberarse no significa rechazar todo o creer que nada es verdad. Significa que debes comprender esto. Hay que pasar de esa creencia de origen, es una narrativa, pasar a una elección. En primer lugar, empieza a verlas como lo que son. Relatos, formas de explicar la realidad. Comienza a preguntarte esta historia que me han contado de mí y que he construido creyendo que era eso. ¿Es así?
¿Siento que esta historia es mía, me pertenece o es la historia de los demás? Observa tus efectos, cómo te hace sentir, te abren las puertas o te cierran los caminos, te dan libertad o te limitan. No se trata de rechazar todo, sino de hacerte preguntas. ¿Existe otra forma de ver esto? ¿Desde qué lugar lo estoy mirando? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde el miedo? ¿Desde la preocupación? ¿Desde el dolor? ¿O lo estoy observando como un observador que mira todo desde arriba, desde afuera? ¿Qué pasaría si decidieras comprender desde otro lugar? Aprende a escuchar tu propia voz. Comienza a desechar todo lo aprendido. Tómalo a todo, analízalo y quédate con lo que te hace expander, con lo que te da libertad. Escuchar tu propia voz. Deja de escuchar tantas voces que dices tú. Cuando comienzas a escuchar tu propia voz, te sientes ligera, verdadera, sientes el alma liviana. Aprende a dejarte guiar por tu propia voz, que es la voz de tu conciencia, la voz de tu intuición, la voz de tu ser. Aceptar que no hay una sola verdad, que hay muchas formas de ver la vida y todas pueden ser válidas. Lo importante aquí es que cuando dejas de buscar la única verdad correcta, deja de sentir que estás equivocado. Deja de sentir que tienes que pelear, batallar por esa verdad. Si tienes que hacerlo y estás en esa situación y tienes que estar defendiéndote porque te sientes atacado con tus verdades, si tienes que estar batallando para sostenerte y sostener esa verdad, no es por ahí, no te estás escuchando. Porque cuando estás anclada en tu propia verdad, en tu propia voz, no estás en una mente colmena, no estás en una mente colectiva, simplemente estás en ti misma, en tu propia individualización. Mi mente no es mente colmena, no estoy en sintonía con todo lo que está afuera. Solamente estoy en sintonía conmigo misma, con mi propia conciencia. Y me he dado cuenta en este camino y en mi transitar que el camino es muy angosto, solitario. Pero comprendo que soy un nodo de anclaje de esta conciencia. Y siento también que muchos resonarán y se alinearán a este nodo de frecuencia. Cuando comprendes tu misión, comprendes tu propósito aquí, sales de todas las narrativas, aún tu propia historia personal. Dejas de identificarte con tu nombre, dejas de identificarte con tu profesión, con el rol de la sociedad y comprendes que eres mucho más que un personaje en este juego. Comprendes que eres esencia, que eres conciencia y la libertad solo se recupera saliendo de las narrativas. Y no es romper con todo y batallar y enfrentarse. Todo es mentira. ¿Cómo nos han engañado? Amados, es tiempo de evolucionar y crecer y convertirse en nodos y anclajes de esta frecuencia. Es tiempo de volver a tu propia esencia. Es tiempo de dejar de estar en prisión y aún así llamarte despierto. Es tiempo de dejar
esta prisión de dualidad para comenzar a caminar tu propio camino con tu luz y tu libertad y tu soberanía. ¿Comprendes esto? Si has llegado hasta aquí, comprendiendo estas palabras, entonces comprenderá lo que viene.